Muy buenos días, me presento, mi nombre es Joana Herrera, estudiante de la Cátedra de Imagenología 2 de la carrera de Medicina de la Universidad de Cuenca. El día de hoy expondré sobre las enfermedades de la vía aérea. Para iniciar es muy importante establecer los objetivos que nos vamos a plantear durante la presente charla. Entre ellos está identificar las principales enfermedades que afectan la vía aérea, tanto central como periférica. Asimismo, vamos a tratar en este caso de reconocer los hallazgos radiológicos característicos de enfermedades como EPOC, bronquiectasias y asma. De la misma forma, vamos a diferenciar las patologías obstructivas según su localización y sus manifestaciones. Es importante mencionar que, pues bueno, las enfermedades de la vía aérea comprenden un amplio espectro de patologías, las cuales llegan a afectar desde la tráquea hasta los bronquiolos. Gracias a una de las técnicas muy importantes de las cuales pues observaremos durante toda la charla, que es la tomografía computarizada, es posible evaluar tanto lesiones estructurales como también alteraciones funcionales. Durante este capítulo, en este caso tomado del libro de Serán, como bibliografía base, pues se abordarán características clínicas y radiológicas de las diferentes entidades, como por ejemplo EPOC, bronquiectasias, asma, bronquiolitis, que son fundamentales tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de pacientes con patología respiratoria. Empezamos por la parte traqueal, hablando sobre todo de un breve recuento anatómico. Es importante recordar pues que la tráquea se origina en el área subglótica, aproximadamente 2 centímetros por debajo de las cuerdas bucales, a nivel de lo que sería el borde inferior del cartílago cricoides, como observamos en esta imagen anatómica. También es importante mencionar que pues bueno, se extiende hasta llegar a la carina bronquial, que observamos en esta parte, ¿no? Es importante indicar que también, pues, aproximadamente en el adulto la tráquea llega a medir una longitud de 12 centímetros y presenta entre 16 a 22 cartílagos traqueales. Asimismo, estos cartílagos traqueales corresponden a unos anillos incompletos en forma de C, los cuales se cierran en la parte posterior por una membrana fibroelástica. La tráquea, a su vez, se divide anatómicamente, en este caso, en dos segmentos. Bueno, un segmento cervical que corresponde a lo que sería el primer tercio traqueal, que está compuesto por los 6 primeros cartílagos hasta llegar al opérculo traqueal, perdón, al opérculo torácico, mismo que se encuentra definido por el margen superior del manubrio esternal. Y también tenemos un segmento torácico que abarca desde, obviamente, este opérculo torácico hasta lo que sería la carina, que observamos, como ya les había mencionado, en esta zona. Es importante recordar también que, bueno, el calibre traqueal varía según la edad y el sexo, como veremos posteriormente. Bueno, también es importante mencionar pues que en este caso hay muchos pacientes que presentan patología traqueal y que obviamente pueden ser asintomáticos o presentan síntomas, se puede decir, inespecíficos, entre ellos los que se mencionan como la tos, la disnea o también el estridor. Muchas veces se da un diagnóstico erróneo con asma por la inespecificidad de los síntomas. Es importante también indicar que la técnica de elección es la TC, sobre todo porque ayuda a lo que sería a la broncoscopía a delimitar tanto la extensión del proceso y también en este caso a valorar lo que sería el componente extraluminal de la lesión y obviamente poder determinar si es que hay estenosis o si es que se encuentra alguna lesión acompañante. Bien, en esta diapositiva se presentan los diámetros traqueales, tanto valorados por sexo. En el caso de los hombres, en una proyección corte coronal, tenemos pues el diámetro de 13 a 25. En el caso de las mujeres, igual en una proyección coronal, tenemos de 10 a 21. En el caso de una proyección sagital en hombres, va de 13 a 27 milímetros y en mujeres de 10 a 23. Y pues bueno, el índice traqueal en ambos sexos es de 0,67 a 1. En el caso de las técnicas de imagen más utilizadas, pues bueno, en sí las que les presento a continuación tienen diferentes funciones, como por ejemplo la TC es muy útil para detectar estenosis traqueal y otras anomalías y será pues en este caso la técnica que más se va a tratar durante la charla. La RM nos ayuda igual a evaluar lo que sería evaluar la tráquea, pero su uso principal ha sido visto como herramienta de investigación. La RX puede ser el estudio inicial, pero tiene muy baja sensibilidad para poder detectar neoplasias. Y en el caso de la broncoscopía, esta es, en este caso, nos indican que es el gold estándar para la detección y el diagnóstico de lo que sería la patología traqueobronquial.
pero tiene bastantes limitaciones en cuanto a la evaluación de áreas que van más allá de las estenosis severas. El esquema que les presento a continuación, pues bueno, es el esquema inicial para poder guiarnos sobre las diferentes temáticas que se abordarán durante la charla. Saber que la patología traqueal se va a dividir en unas lesiones tanto focales o de tipo difusas. Las lesiones traqueales, en este caso difusas, focales, perdón, tienden a disminuir el diámetro traqueal, mientras que las difusas lo pueden ya sea disminuir o también aumentar. Bien. Empezamos con la primera lesión, que es la estenosis traqueal. La estenosis traqueal es un estrechamiento anormal de la tráquea, que puede venir dado por causas tanto congénitas como también adquiridas. En el caso de las congénitas, generalmente son pues obviamente anormalidades que se presentan durante el desarrollo de la tráquea, generalmente presentes desde el nacimiento, como por ejemplo la presencia de anillos traqueales completos o anormalidades a nivel del cartílago traqueal. Las causas, en este caso adquiridas, incluyen, por ejemplo, la presencia de traumatismos. Un ejemplo es alguna lesión en cuello, tráquea. Se incluye también lo que serían las lesiones post-intubación, que generalmente una estenosis traqueal post-intubación se presenta entre las 2 a 24 semanas. Asimismo, pues tenemos causas inflamatorias, diferentes enfermedades, como una de las que hablaremos durante la charla, que será la policondritis recidivante. Puede afectar a los cartílagos, incluyendo en este caso los de la tráquea, y favorecer obviamente a la estenosis. También tenemos la presencia de infecciones, las cuales pues al producir la inflamación y posteriormente la cicatrización favorecen a que haya una estrechez de la tráquea. Y también tenemos la presencia de crecimientos tumorales que pueden favorecer a una compresión extrínseca de lo que sería la tráquea. Bien, vale explicar las imágenes que tengo en esta diapositiva. En el caso de las primeras imágenes son tomografías computarizadas. La primera es un corte axial, la segunda es una reconstrucción multiplanar coronal. En la primera imagen, pues nosotros podemos observar más que nada lo que sería la disminución del calibre traqueal, misma que se encuentra indicada con la flecha blanca. En la imagen B es una imagen, como ya les dije, una proyección, una reconstrucción coronal en la cual pues simplemente vamos a observar el trayecto normal de la tráquea. Las imágenes inferiores, en este caso, son más que nada vistas endoscópicas, en donde en la primera observaremos pues la presencia de los anillos traqueales completos, mientras que en la segunda pues lo que se observa es más que nada una estenosis. Bien, en los estudios que se presentan a continuación, pues bueno, tenemos la presencia de la primera imagen, que es en este caso una RX posterior anterior de tórax, y la imagen de la derecha, pues es una tomografía computarizada con una reconstrucción sagital. Las imágenes, pues en sí son para ejemplificar o bueno, mostrar específicamente la presencia de una estenosis que observamos a este nivel, se ve mucho mejor en la tomografía, la cual pues tiene un aspecto de un reloj de arena. Generalmente, pues bueno, es importante ver que en la parte de la TC podemos observar que tanto por encima como por debajo de la estenosis, el diámetro, pues en este caso, o el diámetro traqueal se encuentra normal, ¿no? Según el caso que se presentaba, nos mencionaba en este caso que, por ejemplo, el diámetro de la luz a nivel de la estenosis medía aproximadamente 7 milímetros y el diámetro en este caso del resto de las porciones llegaba a un tamaño de 21 milímetros. Bien, dentro de las siguientes lesiones de las que hablaremos están lo que serían las neoplasias benignas. En el caso de las neoplasias, corresponden a menos del 10% de lo que serían los tumores traqueales. Incluyen los papilomas, los adenomas de las glándulas mucosas y algunos tumores mesenquimales primarios, como por ejemplo el amartoma. Dentro de lo que sería el síntoma principal que se presenta a veces es el estridor. Normalmente en una tomografía computarizada, como es el estudio que observamos a nuestra derecha, se manifiestan como unas lesiones polipoides en este caso, bien delimitadas, lisas y sobre todo que suelen crecer hacia la luz traqueal. Es importante saber que muchas veces, o la mayoría de veces, tienen un tamaño menor a 2 centímetros. Ahora, en esta imagen, como podemos ver, pues se ve la presencia de una irregularidad o una lesión, la cual está ocupando gran parte de lo que sería la tráquea. Bien, continuamos con las neoplasias malignas primarias.
Dentro de ellas, pues una de las más comunes encontramos el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de escamosas es una neoplasia cuyo origen es a partir del epitelio. Se asocia fuertemente con el consumo de tabaco y pues bueno, la edad de presentación clínica habitual es entre los 50 y los 60 años. Asimismo, vale recordar que esta neoplasia tiene una prevalencia mayor en hombres que en mujeres y asimismo, pues bueno, es muy frecuente que se observe metástasis a nivel pulmonar como también a nivel de los ganglios linfáticos mediastinales. En la imagen que tenemos aquí, pues bueno, esta es obviamente una tomografía computarizada con un corte, en este caso axial, la cual pues nos va a mostrar la presencia de una masa polipoidea a nivel, en este caso, de la tráquea cervical y el lugar de ubicación o de implantación de esta lesión pues es a nivel de lo que sería la pared anterior y lateral derecha, ¿no? Como indica la flecha. Asimismo, pues la imagen B o la imagen de lado, pues lo que tenemos es más que nada una reconstrucción en mini sagital que nos ayuda a mostrar los hallazgos que ya hemos mencionado, pues la presencia en sí de la masa. Bien, continuamos con el carcinoma adenoide quístico. El carcinoma adenoide quístico, pues, es una neoplasia de bajo grado de malignidad. También es conocida como cilindroma. Se origina de las glándulas salivares de la vía aérea y esta no está asociada con el consumo de tabaco como lo estaba la neoplasia anterior. Ahora, muchas veces tiene un comportamiento mucho menos infiltrativo que el anterior, entonces no es muy habitual la presencia de metástasis a distancia o cerca de lo que serían, o la presencia de linfadenopatías regionales no es muy frecuente. La imagen que se presenta es una tomografía axial en corte, sí, bueno, un corte axial en donde pues lo que se va a observar es la presencia igual de una masa cuya localización es en la parte posterior de la tráquea y obviamente pues tiene un componente intraluminal, es decir, en este caso está ocupando parte del centro de la luz de la tráquea. Bien, continuando con otra de las neoplasias, tenemos el carcinoma mucoepidermoide y los tumores carcinoides. Estos se originan de las vías aéreas más distales, es decir, de los bronquios lobares y segmentarios. Estos no se asocian con el tabaco y tampoco hay, como quien dice, una predilección por el sexo, como normalmente lo había en la primera neoplasia que ya se mencionó. Ambos llegan a ser, en este caso, neoplasias vasculares, por lo tanto, al momento de la administración de contraste intravenoso, pues van a mostrar un realce significativo. Normalmente, los tumores carcinoides, el patrón de crecimiento más común es el en iceberg, que tiene un comportamiento, en este caso, un componente, perdón, endoluminal pequeño. La imagen que proyectamos es una tomografía computarizada con una reconstrucción coronal en donde pues podemos observar pues, más que nada la presencia de una, se puede decir, de una masa o una obstrucción a nivel del bronquio izquierdo y también pues es notable la presencia de lo que sería una telectasia total y del lado izquierdo. Continuamos con las siguientes lesiones que son las metástasis. Es mucho más frecuente lo que sería la invasión de la tráquea por tumores vecinos que las que serían las metástasis traqueales. Generalmente las lesiones metastásicas suelen ser solitarias, pero también pueden ser múltiples, ¿no? Generalmente las metástasis de tipo endotraqueal son bastante raras, pero su diseminación suele ser a través de vía hematógena o linfática. En la imagen que observamos, pues es una tomografía computarizada, un corte axial, en la cual, pues bueno, se ve una, se puede decir una lesión con una densidad de tejidos blandos, la cual está adherida junta en este caso a lo que sería la cara anterior del tercio superior de la tráquea, sobre todo a nivel de la entrada torácica, ¿no? Como podemos observar, marcado con la flecha blanca. Bien. Continuando con las diferentes lesiones que encontramos, vamos a pasar a lo que serían las lesiones difusas, cuyo diámetro va a estar aumentado. El primero tenemos la traqueobronquiomegalia o el síndrome de Mounir-Kuhn. Esta, pues bueno, es una afectación bastante rara cuya causa se desconoce, pero se caracteriza, como podemos ver en la radiografía PA de tórax, por una dilatación, en este caso, pues del árbol traqueobronquial.
La edad de presentación generalmente suele ser entre los 30 a los 50 años. Es importante saber que, bueno, se considera que la radiografía de tórax puede ser suficiente para el diagnóstico, aunque se dice que esta sí puede llegar a veces a sobreestimar el tamaño de lo que sería el diámetro traqueal, ¿ya? Los hallazgos que nosotros vamos a encontrar, pues principalmente están la presencia, en este caso, bueno, el diámetro de la tráquea, perdón, el diámetro de la tráquea mayor de 3 centímetros, o también en este caso un diámetro aumentado, tanto de lo que sería el bronquio derecho mayor de 2,4 como el bronquio izquierdo mayor de 2,3. De la misma forma, puede verse la presencia de un colapso traqueobronquial durante la expiración. Asimismo, hay la presencia de adelgazamiento de lo que sería la pared traqueal. En las imágenes presentadas, pues bueno, estas son tomografías computarizadas, la primera en un corte axial, la otra en una reconstrucción coronal con una ventana pulmonar en donde pues se puede observar, sobre todo en la primera imagen, la presencia clara de una dilatación significativa de la tráquea superior a 3 centímetros. Y en la parte, bueno, en la segunda imagen es más que nada para demostrar la presencia de una leve dilatación a nivel de los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. Bien, tenemos también a lo que serían las otra lesión difusa de diámetro disminuido, como es la policondritis recidivante. Esta es considerada, bueno, es un proceso autoinmune que se caracteriza por la destrucción del cartílago. Tiene en este caso ubicaciones como por ejemplo a nivel del pabellón auditivo, en la mayoría de los casos, como también en la nariz y en este caso también en el árbol traqueobronquial. Ahora, es importante mencionar los hallazgos en imagen que se van a encontrar, en donde tenemos el engrosamiento difuso de lo que sería la pared traqueal, también la estenosis, en este caso fija o variable, y de la misma forma, muy raramente se puede encontrar o se puede notar que la tráquea quede flácida, simulando en este caso una traqueomalacia. Ahora, en las imágenes presentadas, pues bueno, son tomografías computarizadas. La primera con cortes axiales. La primera nos va a indicar con las flechas el engrosamiento de la pared traqueal, que con una consiguiente también disminución de lo que sería la luz traqueal. En la imagen B es característico, bueno, las flechas en este caso nos están indicando que hay un engrosamiento a nivel de las paredes de los bronquios y obviamente una disminución del calibre de la luz de los mismos. La siguiente lesión tenemos pues la amiloidosis. Dentro de la amiloidosis, pues bueno, es importante recalcar que esta es una enfermedad rara en donde pues vamos a tener depósitos anormales de proteína amiloide que se suele llegar a acumular en las paredes tanto de la tráquea y de los bronquios, llegando a causar incluso pues obstrucción o problemas respiratorios, ¿ya? Se caracteriza porque hay la presencia de un engrosamiento difuso y asimismo una nodularidad irregular a nivel de la pared traqueal. Asimismo, los nódulos a menudo suelen llegar a calcificarse u osificarse. En las imágenes que se presentan, pues bueno, en la primera, la flecha amarilla en este caso nos está señalando que hay nódulos pulmonares que han desarrollado ya un cierto grado de calcificación, ¿ya? Y asimismo, pues hay la presencia de tejido blando que está recubriendo en este caso y estrechando también el bronquio derecho. En la siguiente imagen que tenemos, pues bueno, la primera son tomografías igual con cortes axiales, en donde pues bueno, se puede demostrar que hay un engrosamiento nodular, en este caso un engrosamiento nodular de la tráquea. Y en la siguiente imagen igual pues lo característico aquí es de este nódulo el cual presenta pues un punto de calcificación que es compatible en este caso con un amiloidoma. Bien, dentro de las siguientes lesiones tenemos a la sarcoidosis. En el caso de la sarcoidosis, pues bueno, esta se caracteriza porque es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a varios órganos del cuerpo y se caracteriza sobre todo porque hay la formación de granulomas mismos que son bultos de células inflamatorias, ¿ya? Dentro de las imágenes que estamos observando en pantalla, pues son tomografías computarizadas en corte, en este caso axial, con ventana pulmonar, claramente, en donde, pues bueno, primero que nada es
Es un estudio de un paciente que presentó pues sarcoidosis atípica. En sí, pues lo principal que podemos ver aquí es las áreas de vidrio deslustrado que se puede observar en ambos campos pulmonares, en ambas imágenes. De la misma forma, se puede observar que hay varios septos interlobulillares, en este caso engrosados, ¿ya? Como podemos observar aquí. Ahora, es importante también que se ve la presencia de un broncograma aéreo, como se ve claramente en esta imagen, acompañado también de consolidaciones peribroncovasculares claramente definidas y pues obviamente los ya mencionados pues nódulos centrolobulillares que en muchos casos pues aquí en la imagen se puede notar que están formando cúmulos, ¿no? La siguiente lesión de la que hablaremos es la granulomatosis con poliangitis, conocido también como la granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis que suele llegar a afectar a la tráquea en este caso y pues bueno, lo principal que se puede observar es la disminución del calibre traqueal. En este caso, pues la imagen, las tomografías que se presentan aquí, pues en la imagen A se observa claramente pues lo que sería la estenosis subglótica. En la imagen B, esta es una reconstrucción en 3D, igual que nos muestra la misma estenosis subglótica. Y en la imagen, tanto CD y E, pues estas tomografías computarizadas de corte axial nos están indicando la presencia de una lesión bueno, una lesión granulomatosa que nos decía la parte histológica, la cual pues está obstruyendo parcialmente lo que sería la luz de la tráquea, como observamos en las tres imágenes. Bien. La siguiente lesión es la traqueobroncopatía osteocondroplástica. Esta es una proliferación benigna, se puede decir, de hueso y de cartílago, generalmente en la pared traqueal y en los bronquios. Su causa es, en este caso, desconocida, ¿ya? La mayor afinidad que presentan pues estas proliferaciones son tanto en la pared anterior como en la pared lateral, no en la parte posterior porque como ya mencioné, la parte posterior de los cartílagos traqueales está formado por una membrana fibroelástica. Ahora, generalmente pues el aspecto que bueno nosotros observamos aquí en las imágenes pues, son tomografías computarizadas con cortes axiales y ventanas pulmonares, pues se observa claramente la presencia de engrosamiento, se puede decir, o nódulos irregulares, los cuales están localizados a nivel de la pared anterior y lateral en ambas imágenes, respetando lo que sería la porción posterior o la pared posterior. Bien. Entre otras lesiones de diámetro disminuido, encontramos a la traqueobronquiomalacia, cuya, pues, en sí, la traqueobronquiomalacia hace referencia o indica lo que sería el colapso de la vía aérea durante la expiración forzada, ¿ya? Generalmente este colapso de la vía se va a dar porque hay una pérdida o una falta de estructuras de soporte de la pared traqueal. Generalmente puede darse por causas congénitas, formas adquiridas, secundarias a veces a la misma intubación, obstrucción crónica del flujo aéreo, post-traumas, infecciones, entre otros, ¿no? Muy frecuentemente se encuentra en pacientes de edad avanzada y pues suelen presentar a veces acostamientos de los periodos respiratorios como también sibilancias. El diagnóstico de la traqueobronquiomalacia se hace, pues en este caso, con una TC en expiración, en donde se debe apreciar que haya un colapso del diámetro traqueal mayor del 50%. Aunque bueno, se ha visto que muchas personas o individuos sanos pueden llegar a alcanzar este porcentaje, entonces se, se dice que se propone aumentar esto a una cifra al 80%, sobre todo en pacientes con EPOC. Entonces es clara aquí la imagen, cómo se ve la disminución en este caso del diámetro traqueal en periodos de expiración. La imagen de la derecha, bueno, en el sistema de la derecha hablamos de la tráquea en sable. La tráquea en sable generalmente hace referencia a cuando el diámetro transversal que tenemos aquí es menor o igual a 2/3 del diámetro anteroposterior. Es decir, cuando tengamos un índice traqueal menos o menor de 0,67, ¿ya? Esto se suele asociar mucho a EPOC, como también suele estar afectando generalmente a la tráquea intratorácica, ¿no? La imagen que tenemos proyectada, pues bueno, es una tomografía computarizada, un corte axial,
Este era de un paciente varón de 88 años cuya tomografía fue realizada una semana después de la intubación y pues apreciamos pues el estrechamiento de lo que sería la tráquea con un aumento en este caso del diámetro anteroposterior con respecto al diámetro transversal. Bien. Igual, entre más lesiones que se relacionan o lesiones difusas con diámetro disminuido, tenemos a las infecciones traqueobronquiales. Las infecciones traqueobronquiales, pues bueno, una de ellas es la laringotraqueobronquitis vírica, en donde pues la causa más frecuente es por virus de parainfluenza o también el sincitial respiratorio. Generalmente se encuentra una disminución del calibre del área laringe. Otra infección tenemos a la tuberculosis traqueobronquial. Esta, pues bueno, puede estar en varias localizaciones y la afectación principal es en el bronquio principal. Ya es el lugar o el sitio de afectación más común. También tenemos el rinoescleroma. En el caso del rinoescleroma, esta es, bueno, es una infección del tracto respiratorio que se produce sobre todo por un microorganismo que es la Klebsiella rhinoscleromatis. Suele afectar a veces pero, o sea, de manera principal a las fosas nasales, pero también se suele dirigir a la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. El aspecto que se encuentra o que se muestra es un engrosamiento parietal concéntrico. Las infecciones por hongos, estas son infecciones las cuales se observan principalmente en pacientes que te presenten algún grado o algún tipo de inmunodepresión. Bien, otra patología de la que hablaremos, pues son en este caso las bronquiectasias. Estas, pues bueno, más que nada son dilataciones irreversibles de lo que sería el árbol bronquial. Se debe a múltiples causas que se están enlistando en esta tabla, como por ejemplo infecciones bacterianas, micóticas, fúngicas por virus, infecciones por micobacterias atípicas, tenemos también la fibrosis quística, el asma, el síndrome de Marfan, entre algunas que se pueden mencionar. Las bronquiectasias tienen una clasificación. Vamos a tener que esta clasificación viene dada sobre todo en función de la gravedad de la dilatación. Entonces, podemos tener, pues en este caso, las cilíndricas o leves, cuya dilatación uniforme de lo que sería el calibre no disminuye distalmente y pues hay la presencia de paredes bronquiales paralelas. Las varicosas, cuya configuración es de aspecto arrosariado, y las quísticas graves, cuya morfología, bueno, cuya característica es que presentan una morfología secular arracimada. Bien, en las bronquiectasias, los hallazgos principales en la RX son pues estos signos directos como son las dilataciones bronquiales y signos indirectos como el engrosamiento de la pared bronquial, opacidades tubulares por bronquios llenos de moco, quistes o también la pérdida de volumen con una hiperinsuflación compensadora del pulmón en este caso no afectado. En la imagen que tenemos a nuestra izquierda vemos una radiografía de tórax PA, en la cual pues se pueden apreciar múltiples espacios quísticos, en este caso de paredes bastante delgadas a nivel de lo que sería el pulmón derecho, ¿no? Bien, continuando con las bronquiectasias, pero los hallazgos en TC. Tenemos la presencia de la dilatación bronquial, en donde pues obviamente el bronquio va a ser de un tamaño mayor que la arteria. En este caso, hay bastantes anomalías del contorno bronquial, como por ejemplo tenemos varios signos característicos, entre ellos el signo en anillo de sello, que es claramente identificable en esta tomografía computarizada con un corte axial, ventana pulmonar. Se puede decir otro signo muy importante es el observado aquí, que es el signo en vías de tranvía. Este signo generalmente hace referencia a la presencia de paredes bronquiales engrosadas en los bronquios dilatados y bueno, obviamente con un corte longitudinal o cortados de manera longitudinal. Dentro de los signos indirectos que se presentan son el engrosamiento de la pared bronquial, también tenemos pues la presencia de bronquios llenos de moco fluido, también como podemos observar en la imagen, nódulos centrolobulillares, atelectasias o consolidaciones, hipertrofia de arterias sistémicas o también engrosamiento de los septos interlobulillares. Bien. En el caso de la fibrosis quística, pues bueno, la fibrosis quística en RX, pues nos llega a saber en este caso que primero la fibrosis quística es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia pulmonar, que se presenta sobre todo en las 3 primeras décadas de vida.
La fibrosis quística, esta se debe a que es una anomalía una anomalía en la estructura de una proteína reguladora del transporte del cloro en la membrana, y esto provoca, pues en este caso, un contenido anormalmente bajo de agua en el moco de las vías aéreas, ¿no? Y conlleva principalmente a la disminución de la aclaración del moco, al taponamiento mucoso de la vía aérea, al aumento en la incidencia de infecciones bacterianas, ¿ya? Ahora sí, los hallazgos en RX pues son la hiperinsuflación pulmonar, las bronquiectasias, los niveles hidroaéreos, las impactaciones mucosas, la telectasia, la neumonía, ¿no? La imagen que podemos observar en pantalla, pues bueno, esta es una RxPA de tórax, la cual pues corresponde a un paciente varón de 28 años diagnosticado con fibrosis quística. Se puede notar lo que sería tanto el aumento de la densidad como también la pérdida de volumen y la tracción iliar del lado izquierdo. Asimismo, pues bueno, es observable la presencia de lesiones nodulares quísticas en ambos campos pulmonares, como se puede observar. Bien, la fibrosis quística en tomografía computarizada generalmente pues tenemos hallazgos como son las bronquiectasias, los taponamientos mucosos, el engrosamiento de las paredes bronquiales y también la presencia de densidades, en este caso centrilobulillares, conocidas en este caso que pueden ser lineales o ramificadas y adquieren el aspecto de árbol en gemación. También se puede ver la presencia en este caso, aumento del volumen pulmonar o también atrapamiento aéreo durante la expiración. La imagen proyectada, pues bueno, esto es una tomografía computarizada coaxial en ventana pulmonar, en donde pues podemos apreciar de mejor manera la dilatación de los bronquios, la cual pues en este caso vemos que es incluso el tamaño llega a ser hasta 3 veces mayor que la arteria que está junto. Bien. Continuamos en este caso con el asma. Es importante definir pues que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, cursa con periodos de hiperactividad bronquial y a su vez también la presencia de obstrucción reversible al flujo aéreo. Esto se debe generalmente a la exposición, o la mayoría de los casos son debido a exposición a alérgenos medioambientales o obviamente del medio que lo está rodeando, del medio laboral. Dentro de los hallazgos principales de asma en la RX es la presencia de hiperinsuflación, de impactaciones mucosas, de engrosamiento de las paredes bronquiales, como también neumomediastina, neumotórax o neumonía. Las imágenes presentes pues corresponden a radiografías PAs de tórax, en donde pues en la primera imagen podemos observar la presencia de neumomediastina como también de telectasia del óvulo inferior izquierdo. Y en la imagen inferior, pues observamos la presencia de esta línea radiotransparente, la cual es compatible con la existencia de aire en el mediastino. Dentro de la TC, pues bueno, la TC, los signos clásicos son la presencia de dilataciones bronquiales o bronquiectasias, de disminución de la luz bronquial, de un patrón de detonación en mosaico, de atrapamiento aéreo o incluso de engrosamiento de lo que sería la pared bronquial, ¿no? Eh, Vemos en este caso que, bueno, la TC generalmente, sobre todo, pues está indicada en situaciones, por ejemplo, de asma cuyo control se vuelva más complicado, más difícil, es decir, que a pesar de darle el tratamiento adecuado, pues no cesa o no se controla. Cuando hay sospecha de ciertas complicaciones, o también, pues en este caso, para hacer diagnóstico diferencial con procesos que simulan asma o diagnóstico de alteraciones que pueden estar asociadas al asma. Los diagnósticos diferenciales de esta, pues viene siendo la disfunción de las cuerdas bucales, por ejemplo, una estenosis subglótica, luego de una intubación, síndromes carcinoides o incluso, pues en este caso, algún bocio endotorácico, entre otros. Bien, continuando con lo que sería la enfermedad de la pequeña vía aérea, es importante recalcar que, pues bueno, esta enfermedad de la pequeña vía aérea es un sinónimo de enfermedad bronquiolar. Generalmente, pues, se utiliza bastante lo que sería la tomografía computarizada, en este caso de alta resolución, porque pues nos ayuda a valorar mejor lo que serían los aspectos, en este caso la vía aérea más pequeña, ¿no? Y nos favorece al diagnóstico de la enfermedad bronquiolar específicamente. Ahora,
En la TC pues vamos a observar signos directos e indirectos. Dentro de los signos directos que encontramos son la presencia de nódulos centrolobulares y un patrón de árbol en gemación, como se puede observar en la imagen de la derecha. Y signos indirectos, como por ejemplo la presencia de un patrón de atenuación en mosaico, como también atrapamiento aéreo. Principalmente, pues bueno, lo que se puede observar en esta tomografía computarizada de corte axial es la presencia de impactaciones mucosas dentro de lo que serían los bronquiolos distales en lo que sería el lóbulo pulmonar derecho. Bien, pasamos en este caso a otros procesos que son, por ejemplo, la bronquiolitis celular. En el caso de la bronquiolitis celular, esta se corresponde a la presencia de infiltrados inflamatorios que suelen afectar ya sea a la luz o a la pared de los bronquiolos. La bronquiolitis celular en este caso está relacionada, bueno, en sí da lugar a lo que serían las bronquiolitis infecciosas. Dentro de estas, pues bueno, saber que las bronquiolitis infecciosas pues tienen causas como por ejemplo causas víricas, tuberculosas, bacterianas, fúngicas, entre otros, ¿no? Los hallazgos característicos son la presencia de nódulos centrolobulares, ubicación bilateral y asimétrica, preferentemente en la periferia pulmonar, y pues en casos de bronconeumonía suele estar asociado pues a áreas de consolidación. Ahora, la imagen que tenemos proyectada es una tomografía computarizada de corte axial, ventana pulmonar, en donde pues se muestran diferentes opacidades de manera difusa, las cuales son características de un patrón de árbol en gemación. Y este, pues bueno, era un estudio el cual correspondía a un paciente con bronquiolitis infecciosa. Bien, dentro de la bronquiolitis celular también hablaremos de la bronquiolitis por aspiración. En el caso de la bronquiolitis por aspiración es uno de los tipos más comunes igual de bronquiolitis, que generalmente, pues bueno, los presenta signos muy similares al anterior, pero la diferencia es que este ya tiene mayor afectación por zonas declives. En la imagen proyectada tenemos una tomografía computarizada, la cual, en donde, pues bueno, de corte axial, ventana pulmonar, en donde la flecha azul nos está indicando sobre todo las opacidades en vidrio esmerilado, que bueno, también es visible en diferentes áreas. Y de la misma forma, pues aquí con la flecha amarilla podemos observar la presencia de bronquiectasias. Bien. Igual dentro de la bronquiolitis celular tenemos a lo que sería la panbronquiolitis. La panbronquiolitis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de inflamación y también de obstrucción de los bronquiolos que muchas veces suele estar asociado pues a infecciones sinobronquiales. Ahora, vamos a tener en este caso que las características de la panbronquiolitis es la presencia igual de nódulos centrilobulares, como algunas áreas de baja atenuación por atrapamiento debido a la disminución de la luz bronquial. Dentro de lo que serían estas imágenes presentadas, pues son ambas tomografías computarizadas en ventana pulmonar, la primera en un corte axial, la segunda en una reconstrucción coronal. En donde, pues bueno, el hallazgo principal es ver la dilatación de los bronquios que nos dan igual esta apariencia del signo del anillo de sello. Y pues en la reconstrucción coronal podemos observar pues que esta dilatación es tanto en los lóbulos superiores, inferiores de ambos lados, ¿no? Bien, continuamos con lo que sería la bronquiolitis folicular. Esta también se la llegaba a conocer como la hiperplasia linfoide difusa. Se caracteriza sobre todo porque tenemos la presencia de una hiperplasia de la mucosa que suele estar en sí asociado a veces a la presencia de tejido linfoide dentro de lo que serían los bronquiolos. Ahora, saber en este caso pues que los hallazgos radiológicos característicos son nódulos centrolobulares mal definidos y también nódulos peribronquiales y una opacidad parchada como es en la apariencia en vidrio deslustrado. Bien, continuamos con la bronquiolitis en el contexto de una neumonitis por hipersensibilidad. Saber en este caso, pues que histológicamente esta lesión se caracteriza por la presencia de granulomas necrosantes mal definidos y la presencia también de alveolitis, ¿ya? Ahora, es importante ver que los hallazgos radiológicos característicos de esta pues son las opacidades nodulares centrolobulares mal definidas, el patrón en vidrio deslustrado o esmerilado y también en algunos casos áreas de atrapamiento aéreo. Bien.
Luego tenemos a lo que sería la bronquiolitis respiratoria. En el caso de la bronquiolitis respiratoria, este es un hallazgo muy frecuente, pero en pacientes fumadores, que por lo general llega a ser a veces asintomática, ¿no? Hay una inflamación a nivel de los bronquios respiratorios y esto está asociado a la acumulación de macrófagos en la luz y obviamente en los alvéolos adyacentes. La imagen proyectada es una tomografía computarizada con corte axial, ventana pulmonar, en donde podemos apreciar las distintas áreas de vidrio esmerilado con algunos nódulos centrolobulares que se pueden llegar a ver. Bien, lo siguiente que tenemos es la bronquiolitis constrictiva. Generalmente esto se caracteriza porque vamos a tener un estrechamiento concéntrico del bronquio, producido sobre todo por una fibrosis submucosa y peribronquiolar, ¿no? Que va a favorecer a la obstrucción del flujo aéreo. No vamos a tener la presencia de inflamación del parénquima que esté alrededor. Ahora, la imagen presentada en este caso nos representa algunos aspectos, o en este caso signos radiológicos que podemos encontrar, como las atenuaciones en mosaico. De la misma forma puede haber la presencia de atrapamiento aéreo, puede ser de forma unio-bilateral y también la presencia pues de bronquiectasias. Como podemos observar aquí, están presentes. Bien, en el caso de la bronquiolitis obliterante, pues bueno, esta se caracteriza porque hay un estrechamiento o una obliteración de lo que serían las vías respiratorias más pequeñas. Características radiológicas, patrón en mosaico, un atrapamiento aéreo, también puede haber en este caso hiperinsuflaciones, atelectasias, engrosamientos de la pared de la vía aérea, bronquiectasias, entre otros. Las imágenes proyectadas aquí pues son tomografías computarizadas, aquí tenemos un corticial y las dos siguientes son reconstrucciones coronales, ¿no? Que pues principalmente en las tres vamos a observar las opacidades intersticiales en vidrio deslustrado que se encuentran aquí, como también pues se puede llegar a observar nódulos centrolobulillares y de la misma forma pues generalmente estos nódulos centrolobulillares que observamos pueden en este caso adoptar el aspecto de árbol en brote, como tenemos el caso de esta tomografía. Bien, también es importante recordar lo que serían pues los diagnósticos diferenciales de la bronquiolitis por tomografía. Saber que los signos que se les mencionó no son específicos de cada patología, las comparten como ya hemos visto, pues que muchos de ellos se repiten en cada una de estas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de un patrón en árbol de gemación, pues es indicativo a veces de infección, de lo que sería una bronquiolitis por aspiración, de una panbronquiolitis o de una bronquiolitis folicular. Asimismo, pues bueno, los nódulos centrolobulillares mal definidos son característicos, por ejemplo, de una neumonitis por hipersensibilidad o una bronquiolitis respiratoria. La disminución de la atenuación pulmonar por el atrapamiento aéreo puede presentarse también en lo que sería la bronquiolitis constrictiva, como también la neumonitis por hipersensibilidad. La disminución de la atenuación pulmonar y el atrapamiento aéreo con nódulos pulmonares, pues en este caso se puede presentar en una hiperplasia difusa de células neuroendocrinas y finalmente las consolidaciones del espacio aéreo presentes en bronquiolitis obliterante, como también en una neumonía organizativa. Bien. Tenemos otra de las patologías de suma importancia durante este tema, pues que sería la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, caracterizada por una lesión bueno, una patología poco reversible al flujo aéreo y se asocia sobre todo con alguna reacción inflamatoria anómala. Esta, pues, es la cuarta causa de muerte en el mundo y según datos de la OMS, en el 2021 ocasionó 3,5 millones de defunciones. En Ecuador, pues tiene una prevalencia del 4,7%, es una de las 10 primeras o principales causas de discapacidad y de las primeras 20 causas de mortalidad en los adultos. Tenemos una tasa de POC de 10,31 por cada 100.000 habitantes. Dentro de las causas se encuentra el tabaquismo, como también la contaminación del aire y pues bueno, los síntomas principales serían la dificultad para respirar, la tos crónica, como también la sensación de cansancio. Dentro de las técnicas de imagen a utilizar para lo que sería el diagnóstico y seguimiento de EPOC, tenemos pues la RX, la TC y la RM. En el caso de la RX, pues bueno, esta en sí no es diagnóstica para EPOC. Puede ayudarnos a identificar un aumento del volumen pulmonar o también la presencia de aplanamiento de los diafragmas. La RX
Perdón, la TC, esta sí, pues es es la técnica de imagen más utilizada. Nos ayuda a visualizar lo que sería el enfisema, la bronquitis crónica, incluso la extensión de la enfermedad. También nos ayuda a determinar la gravedad del enfisema y a evaluar en este caso las enfermedades de las vías respiratorias y obviamente de la función pulmonar. En el caso del ERM, esta generalmente se ha visto reservada para proporcionar información funcional sobre la perfusión, como también sobre la ventilación pulmonar. Bien, es importante saber que, pues bueno, el EPOC se caracteriza pues por la presencia de dos manifestaciones, como sería la bronquitis crónica y también el enfisema. Importante recalcar que nunca vamos a tener pues una EPOC netamente caracterizada por bronquitis crónica como netamente enfisematosa. Siempre están en relación o están presentes los dos, ¿no? Ahora, en el caso de la bronquitis, es importante saber que se caracteriza por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año, durante más de 2 años consecutivos, sin alguna otra causa conocida. Dentro de lo que serían los hallazgos radiológicos es la presencia de un engrosamiento de las paredes bronquiales, borrosidad de las marcas vasculares, moco en el árbol traqueobronquial, hiperinsuflación pulmonar y el cor pulmonare, caracterizado por la dilatación de las arterias pulmonares centrales con una disminución de los vasos periféricos y una dilatación del ventrículo derecho. Bien. En este caso, lo siguiente que veremos es el enfisema. Saber que el enfisema principalmente pues, se caracteriza porque tenemos la presencia de un agrandamiento de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con una destrucción de lo que sería la pared alveolar. Ahora, según la afectación patológica, nosotros tenemos enfisema centroacinar, panacinar, paraseptal y parasicatricial. Dentro del enfisema centrocinal, pues bueno, se ve el sitio afectado es el bronquiolo respiratorio del centro del lobulillo pulmonar secundario y pues netamente la ubicación es a partir de los vértices y los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. En el caso del enfisema panacinar, la lesión está en todo el lobulillo secundario, se suele ver afectado la ubicación anatómica de los lóbulos inferiores y pues está relacionado bastante con el déficit del alfa-1 antitripsina. Dentro del enfisema paracetal, pues bueno, este es la parte más distal del lobulillo secundario que está adyacente al septo interlobulillar y a la pleura visceral. La ubicación principal suele ser en los lóbulos superiores. Y finalmente el enfisema parasicatricial, pues que se caracteriza por ser irregular y pues suele estar en cualquier parte del lobulillo. Bien. En el enfisema también, pues nosotros vamos a observar diferentes hallazgos, sobre todo hallazgos de obstrucción al flujo aéreo, como sería la insuflación pulmonar o el atrapamiento aéreo, y también pues signos de destrucción pulmonar, como las bullas, como también otros signos indirectos, entre ellos pues la disminución del calibre de las estructuras vasculares periféricas. Las imágenes proyectadas en la pantalla corresponden a radiografías de tórax PA y aquí en este caso una lateral, en la cual pues bueno, se caracteriza, se nota la hiperinsuflación pulmonar, principalmente por la notable, perdón, el notable aplanamiento de los hemidiafragmas y pues obviamente hay una disminución o una pérdida de altura de la cúpula diafragmática. En este caso, pues se puede decir la altura de la cúpula era menor a 2,5 centímetros. Las siguientes imágenes que se proyectan, pues bueno, son radiografías de tórax PA. En este caso, pues es más que nada son para indicar la presencia de se puede decir lesiones de aspecto bulloso en lo que sería el lado derecho del pulmón, como podemos observar a este nivel, pues ya acá más clara. Ahora, esta línea blanca fina que se conserva aquí generalmente hace referencia o indica el margen inferior de la bula. Ahora aquí nosotros tenemos dos, en este caso, pues tomografías computarizadas de un corte axial, ventana pulmonar. En donde, pues bueno, generalmente podemos identificar claramente las bullas subpleurales y también, pues en este caso, algunos tractos, o algunos tractos pleuroparenquimatosos, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha, igual, pues nosotros podemos observar lo que sería la presencia de las bulas. Ahora.
Tenemos también signos radiológicos de hiperinsuflación pulmonar, que es importante igual recordarlos y tenerlos en mente, como sabemos que es el aplanamiento o la depresión del diafragma, el incremento del espacio retroesternal mayor a 25 milímetros, medido sobre todo 3 centímetros por debajo del manombre esternal, el aumento del espacio intercostal, el incremento del diámetro cráneo-caudal del pulmón derecho, el hemidiafragma derecho a nivel o por debajo de lo que sería el segmento anterior de la séptima costilla y la posición vertical de la silueta cardíaca. Y también tenemos grados de hiperinsuflación pulmonar. Dentro de ellos, pues comenzamos con lo que sería la leve, en donde hay una ligera pérdida de la curvatura diafragmática, en este caso, se puede decir un ligero desplazamiento inferior de la parte del diafragma. Luego pasamos a lo que sería el ítem de moderada, en donde hay una pérdida sustancial de la curvatura diafragmática. La marcada se caracteriza por un aplanamiento diafragmático en la radiografía lateral y la grave ya hay una inversión diafragmática en la radiografía lateral y también incluso inserciones diafragmáticas visibles en la vista posterior anterior. Bien. En TC, pues bueno, en TC es importante saber que tenemos algunos hallazgos radiológicos como las áreas de baja atenuación, la dilatación de los espacios aéreos, el engrosamiento de las paredes bronquiales, como se observan en las imágenes del lado, en este caso izquierdo, o también alteraciones vasculares, ¿ya? Ahora, es importante también saber que, bueno, un contexto de esos, pues son, el primero es una tomografía de un paciente, pues diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Asimismo, se apreciaba o se aprecia lo que sería engrosamiento de las paredes de los bronquios de los lóbulos inferiores. El caso B, este es de un paciente con asma grave. Bien. Es muy importante también identificar el siguiente esquema, que es un esquema de valoración del EPOC mediante TC, que nos ayuda a valorar enfisema, enfermedad de vías aéreas y otros hallazgos. Dentro del enfisema, saber pues, que tenemos para el enfisema centrolobulillar, el enfisema panacinar y el enfisema paraseptal. Dentro del enfisema centrolobulillar, pues tenemos que, por ejemplo, si tenemos el conocido como enfisema centrolobulillar mínimo, se caracteriza pues por menos de 0,5% de afectación de una región pulmonar. En leve ya tenemos una de 0,5 a 5% de una región pulmonar afectada. El moderado, más del 5% de alguna región pulmonar. Y también tenemos, pues en este caso, los tipos confluente, en donde, pues bueno, tenemos que se da la presencia de múltiples lucencias que abarcan varios lóbulos secundarios sin expansión ni tampoco distorsión. A nivel, en este caso, avanzado destructivo, vamos a tener igual lo que serían las lucencias panlobulares con hiperexpansión a los lóbulos pulmonares y asimismo una distorsión de la arquitectura, ¿no? Ahora, en el caso de enfermedades de la vía aérea, tenemos, por ejemplo, la enfermedad bronquial, que se caracteriza por un engrosamiento parietal de lo que serían los bronquios y tanto segmentarios y subsegmentarios. Y en el caso de la enfermedad de la pequeña vía aérea, la característica pues de las opacidades, las micronodularidades, los centrolobulillares y las periféricas. Luego tenemos también otros hallazgos, como por ejemplo la enfermedad de la gran vía aérea, alteraciones intersticiales, aumento de la arteria pulmonar y también bronquiectasias. Ahora, pues bueno, es importante también recalcar cuáles son las principales aportaciones de la tomografía computarizada en el estudio pues, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos ayuda sobre todo a establecer el fenotipo, perdón, radiológico dominante como el enfisema o la afectación de la vía aérea. Asimismo, pues favorece el diagnóstico diferencial entre bronquiectasias, bronquiolitis, entre otros. De la misma forma, pues participan en la detección de comorbilidades o la detección precoz. Y pues igual nos ayuda a seleccionar candidatos, por ejemplo, a técnicas quirúrgicas de reducción de volumen pulmonar. Y también puede ser útil para lo que sería el seguimiento y la valoración de la respuesta al tratamiento en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Bien. En cuanto a la temática a abordar, pues bueno, se ha abordado todos los temas antes planteados. A continuación tenemos una diapositiva la cual se basa en un breve cuestionario para poder evaluar, obviamente, los conocimientos brindados durante la presente charla. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.